hablamos de los antecedentes. Este ya es capítulo 2. ¿Por qué me voy a adelantar un poquito? Tengo un buen motivo para esto. Este libro ya les he entregado dentro de los materiales en el aula virtual, así que por favor pueden descargarlo cuando quieran. Les sugiero que se lo impriman. Es mejor. Fuentes, resúmenes, conceptos. A ver, graba estructuración. No lo tiene esto. No lo encuentro. Ya bueno, les voy a poner los ejemplos mejor. Y vamos a hacer una clase específica de este tema. Quiero adelantarme un poquito a mostrarles cómo es que se redactan los antecedentes. Listo. Se puede ver, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Miren, primero el motivo. Eso tiene una razón lógica. Normalmente, el aporte 2, iniciamos con la redacción de los antecedentes, el estudio de los antecedentes. Eso es cuando su tema está consolidado ya. Entonces podemos encontrar antecedentes más similares a nuestro trabajo para poder tenerlos en cuenta en la discusión. ¿Por qué motivo lo estoy adelantando el tema? Porque dentro de sus trabajos que he estado revisando estos días, sí, y lo que he revisado hoy día también en la mañana, estoy notando que algunos, no todos, algunos de los trabajos se han desesperado en tener un título. Querían sí o sí que se les apoye. Pero a veces el tema no es tan fácil de esto un poco estudiar, no es tan conocido, no tiene la factibilidad necesaria. Es difícil que tú te des cuenta de la factibilidad del trabajo hasta que no investigues al respecto. Las sustentaciones o las justificaciones que me han presentado, algunas, vuelvo a repetir, no son buenas. No son buenas, no justifican una investigación. Y es precisamente lo que ha pasado, ¿no? Que no han tenido en cuenta la factibilidad del trabajo, la importancia del mismo, o si es que había o no antecedentes. Entonces, esta parte del trabajo es para poder ayudarlos. Y que se ayuden ustedes mismos. Para yo definir que tu trabajo tiene una importancia, tiene antecedentes y tiene una factibilidad de poder realizarse, tendría que revisar cada uno de esos temas a profundidad y buscar bibliografía al respecto, ¿no? Y eso es labor de ustedes.
Nosotros ayudamos o encaminamos el trabajo. Y esta es una de las maneras que hemos encontrado en años anteriores que da buenos resultados. Busquen antecedentes relacionados al trabajo. Trabajos muy similares que se hayan hecho antes. Si es que los encuentran, si es que hay antecedentes, si es que hay estudios al respecto, podemos hacer algunas modificaciones y hacerlo más novedoso el trabajo, de acuerdo a lo que vayan encontrando. A su vez, si no encuentran trabajos relacionados al tema, no hay evidencia de antecedentes respecto a su trabajo, probablemente pues el trabajo no esté adecuadamente encaminado. Es difícil que a ti se te ocurra algo por primera vez, es muy difícil. Siempre hay alguien que ha caminado antes el sendero que tú estás transitando en este momento. Entonces, por ese motivo, voy a querer que ya empiecen a encontrar sus estudios relacionados al tema, los antecedentes. Primero, porque si los encuentras, están yendo bien en el camino. Si encuentras demasiados antecedentes ya también, estás quemando el tema, no es un tema recontra archiconocido, entonces ya no vale la pena estar investigando algo similar. Tú te vas a dar cuenta ahí mismo. Si ya también por el contrario no encuentras temas relacionados exactamente, probablemente la asociación que estás buscando no es la más adecuada. Hay que buscar plausibilidad biológica en la asociación y plausibilidad de otros tipos también. Ya, ese es el motivo. Así que quiero que hagan lo siguiente. Busquemos antecedentes del trabajo. ¿De acuerdo? ¿Cómo es que se redactan los antecedentes? Que es la parte que quiero transmitirles en esta sesión. ¿Cómo es que redactamos los antecedentes? Empezamos por partes. Este es un trabajo que se ha hecho sobre la cultura organizacional de un hospital. Les muestro el tema primero. ¿Ya? El tema es el efecto de una intervención en la cultura de seguridad del paciente, en un servicio de un hospital. Ya puede ser en general, puede ser cualquier servicio, puede ser cualquier hospital. ¿Ya? Lo más importante es que el tema tiene que ver con la seguridad del paciente, la cultura de la seguridad del paciente. Ya. Antecedentes. Ya. Empezamos por el primero. Y lo voy a poner aquí para poder enseñarles más o menos cómo es que se hace. Brasil 21, Leonor Coelho da Silva. A ver, me están timbrando un segundito, por favor, voy a contestar una llamada. Un segundito.
Ya, perdonen ustedes. A ver, para encontrar el estudio relacionado, primera indicación, esto no tengo, por favor, no se vayan a olvidar. Los antecedentes únicamente se colocan revistas científicas. Y estas revistas tienen que ser indexadas. Y ya les he dicho, ya les he mostrado cómo es que se verifica, ¿no? Cualquiera de los trabajos le ponen aquí y se puede ver acá, en el Zotero. ¿Está indexado? Sí. Ya después puedes ver en qué parte está indexado, en qué base de datos está, etcétera, ¿no? Pero lo lógico es que cada trabajo que tú puedas referenciar tenga esto. Eso es lo que yo voy a revisar, porque también me van a pasar sus archivos de Zotero. Yo voy a verificar que todos los trabajos estén indexados. Ahora sí, un segundito. Y a ver, chicos, esto vamos a hacerlo un poquito rápido porque me están llamando para una reunión. Ya, ¿dónde estaba? Acá. Listo. ¿Se escucha, verdad? Sí, doctor. Sí, doctor, sí se escucha. Ok, háblalo. Ya, listo. Este es el artículo, revista indexada, ¿ya? Y este es el resumen. ¿Cómo es que se hace el resumen de un antecedente en un trabajo de tesis? ¿Ya? Lo primero que tenemos que hacer es copiar o redactar en negrita el autor. El autor es lo primero. ¿Ya? En el mismo artículo pueden sacar a los autores. Ay, perdonen, está que me insiste. Sí. Aló. Ya, coordinación, listo. Ya. Hola, ¿están ahí todavía? Sí, doctor. Cierto. Perdone, mil disculpas. Ya. Lo primero que se hace es en negrita poner el autor, el principal. Si hay 5 autores, pueden poner hasta los 5, no hay ningún problema. Si es que hay más autores, entonces se pone et al o ICOL, también significa que son colaboradores. ¿De acuerdo? Después, una coma, la ciudad donde se ha hecho el trabajo, el país y el año de publicación. Todos esos datos lo encuentran aquí. ¿Sí? Fíjense. Aquí están los autores. Acá en este caso hay 5 autores más 3, 8. Entonces colocamos el primero. Leonor Coelho da Silva. El lugar donde se ha hecho el trabajo es en Brasil, en Río de Janeiro, el año 2021.
Sí, acá tienes junio del 2021. Ya. Siguiente punto. Después de la coma, del lugar, la ciudad, el país y el año de publicación, esto a veces se coloca también entre paréntesis. Hay algunas personas que suelen ponerlo así. Eso es indiferente. Puede o no puede estar entre paréntesis, no hay ningún problema. Después se coloca, hicieron un trabajo o en su o en su tesis o en su trabajo, etcétera, en su investigación, titulada o titulado, y colocamos el título entre comillas. El título entre comillas y con la referencia del caso. ¿Ya? Ahora, ojo, el título, como ustedes ven aquí, está en inglés. ¿Ya? Nosotros ponemos el título en español. Si nuestra tesis está en español, tenemos que traducirlo y ponerlo al español. Luego de eso, coma, colocamos el objetivo, cuyo objetivo fue. Ese objetivo generalmente lo sacamos de la abstract. ¿Ya? Aquí está, el objetivo. Ese es el objetivo. Ya, lo traducimos y lo ponemos ahí. Procuren tipearlo, por favor, si no, más adelante van a tener problemas con el Turnitin. Lo reconoce como plagio. ¿Ya? Y el título tiene que estar entre comillas. Y como les he dicho siempre, 1 a 2 líneas entre comillas con la referencia. Ese es el trabajo. Cuyo objetivo fue, ahí tenemos el objetivo. En este caso, identificar el efecto de una cultura organizativa para la seguridad del paciente en el entorno hospitalario. Listo. Punto seguido. Agarramos el tipo de estudio. Puede ser un transversal, un casi controles, estudio cortes, etc. Revisión sistemática en este caso. El tipo de estudio es una revisión sistemática. Aquí está. Una revisión sistemática en donde cuando agarras revisiones sistemáticas o metaanálisis, tienes que colocar el número de estudios que se incluyeron. En este caso, 22 transversales y observacionales. ¿Sí? Si es que estás hablando de un estudio transversal, un estudio cortes o casos y controles, tienes que poner la población. Digamos, 100 controles y 100 casos. O una cortes de 250 pacientes, etcétera, etcétera. El número. Otra vez, tipo de estudio. El número o la población. ¿Ya? En este caso, un poquito más nos vamos a en qué bases han buscado, un poco de la metodología y el periodo. ¿Sí? Es importante saber, por ejemplo, que en un trabajo que ustedes están poniendo como antecedente, colocan la cantidad de personas encuestadas o puestas en el estudio y el periodo de recolección de datos o el periodo de estudio. Hasta ahí. Esa es la parte metodológica. Han visto solamente 2 o 3 líneas. Luego de eso, recién vienen los resultados. En este caso sería sus descubrimientos nos muestran que el clima de seguridad positivo impacta de manera y tenemos los resultados. ¿Ya? Básicamente, de 22 artículos, 10 usaban una determinada encuesta. Y las dimensiones calificadas fueron el aprendizaje organizacional, perspectiva supervisora, acciones de promueven, etc. Y se referencia. Todo esto, obviamente, lo hemos sacado después de leer el trabajo. Mucha gente, mucha que yo tengo en un inicio, tengo que reconocerlo, ¿sí? Agarraba esto, le ponía a copiar y lo chantaba acá. No es la mejor manera. Chicos, les recomiendo, no es la mejor manera. Para poder nosotros resumir adecuadamente un estudio, tenemos que revisarlo y tenemos que leerlo por completo. Tenemos que saber, en este caso una revisión sistemática, mire cuáles son los resultados específicos de cada uno de los puntos, para saber qué es lo que yo quiero estudiar.
sobre todo en el área de los resultados. Algunos suelen poner en la parte final las conclusiones, pero no se lo recomiendo. Es mejor un resultado nada más, o los resultados más importantes. Más importantes, no todos. Imagínense, si acá están todos los resultados de cada uno de los 22 estudios. Imagínense si cada resultado yo lo coloco acá. O sea, no tendría sentido. ¿Ya? Eso, por favor, revísenlo, ya vayan incluyéndolo. Si vamos a hablar mucho más el jueves, les voy a dar algunas pautas más. Un ejemplo para que no se les olvide. Otro ejemplo, perdón. Nombre del autor, et al. Ciudad, país, año de publicación. Esta es una carta del editor. ¿Ya? Lleva por título, esta es la encuesta, entre comillas, y con la referencia. Luego tenemos el tipo de estudio. Se ha utilizado esta encuesta, el tipo de estudio. Se encuestaron la cantidad, la población de estudio, el lugar donde se está estudiando, hospital, del MINSE, salud, Fuerzas Armadas y clínicas. El periodo, septiembre y octubre del 2018. 2 años después de una mención anterior, este es un estudio de seguimiento. Luego de eso, punto aparte, los principales resultados. Y como les dije algunas veces, se pone a una conclusión. A veces sí, a veces no. El antecedente en la tesis aproximadamente va entre 8 a 10 líneas. Y es seguido todo. No utilizo puntos o espacios que separen los párrafos. Es uno seguido. Otro ejemplo. Nuevamente. Autor, et al, en negrita. Ciudad, país, año de publicación. En su artículo, el título, entre comillas y con referencia, cuyo objetivo fue el objetivo principal del trabajo. Aquí está el objetivo principal. Valorar la cultura de seguridad del paciente en el preoperatorio del trasplante renal por parte de un equipo multidisciplinario de protagonizar este escenario. Punto seguido. Punto aparte en este caso. El tipo de estudio o diseño de estudio. ¿Sí? La población, 33 profesionales de salud. El periodo, 2006. ¿Sí? Que respondieron un determinado cuestionario. Generalmente se pone el nombre del cuestionario que están utilizando, el nombre de la herramienta y sus resultados, los principales resultados. Nuevamente, no tiene que pasar de 10 líneas. ¿Se entendió, muchachos? Doctor, una pregunta. Respecto a, digamos, algún artículo que hemos encontrado a nivel nacional que hemos citado en la problematización, ¿ya no se puede utilizar para los antecedentes? No, claro que sí. Sí se puede utilizar. En la problematización, en el planteo del problema, están utilizando algunos trabajos solamente para detalles, no para una línea nada más. Pero los antecedentes sí tienen que detallarlo como les estoy explicando. Por favor, estos 3 días hagan eso. Les recomiendo. Muchos de ustedes en su revisión, en su retroalimentación, van a encontrar el comentario siguiente. No hay suficiente justificación para su trabajo. El planteamiento, si bien es cierto, se felicita, no es el suficiente, no es el más adecuado. Esas personas que encuentren ese comentario, por favor, con más razón, tienen que buscar los artículos relacionados para los antecedentes. Tienen que tratar de defender su tema. El profesor no es dueño de la verdad. Ya, el profesor tiene muchas otras cosas que hacer también, además de estar revisando a detalle cada una de sus tesis, que sería lo ideal, ¿no?
Sin embargo, dada la cantidad de estudiantes, quiero hacer un trabajo adecuado con cada uno de ustedes. Entonces, aquellos estudiantes que en la retroalimentación se les ponga que su justificación no es suficiente y que su planteamiento tiene que mejorarse, sobre todo ellos, por favor, vayan a los antecedentes cuanto antes y defiendan su tema. Entonces, probablemente se ha tratado de un error o impasse o algún lapsus en la justificación o un problema de redacción. Lo que quiere decir que el estudio sí es bueno, sí es interesante, tiene una buena justificación, pero que no la han podido plasmar gramaticalmente en el trabajo. Eso es lo mejor que puede ocurrir. Y teniendo los temas, yo voy a poder hacer eso, ¿no? Perdonen, por favor. ¿Aló? Sí, doctorita, buenas tardes. Buenas noches, sí. Recién me pasaron el link, doctorita, estoy entrando en este momento. Ya, doctorita, encantado. Muchas gracias. Ahorita voy. Ya, chicos, los tengo que dejar. Es una reunión muy urgente. Cualquier cosita con Karen y nos vemos el día jueves, ¿sí? Doctor, antes que se vaya, disculpe, el trabajo que me envió mi compañero, ¿dónde se lo envió a su WhatsApp? ¿O al correo, por favor. Ahí. Ok, doctor. Sale, gracias, cuídense, chicos. Nos vemos. Gracias, doctor. Gracias.